Mi nombre es Leo Morgan y tengo 71 años. En la boda de mi hija, su prometido me dio una lección. Creí que ya sabía que la humillación tiene el mismo sabor que la crema de mantequilla y el orgullo hecho pedazos. Me empujó la cara contra un pastel de $7.000 frente a 300 personas y me llamó mendigo. Lo que él no sabía era que yo era el dueño del edificio donde estaban parados. Antes de contarte cómo saldé esa deuda, por favor dale me gusta y suscríbete si crees que el respeto se gana, no se compra. Cuéntame en los comentarios desde dónde ves esta historia. Quiero saber hasta dónde puede llegar la historia del honor de un viejo. La boda se celebró en el Azure Ballroom, un lugar tan lujoso que parecía que hasta el aire estaba dorado. Yo estaba en un rincón, un fantasma dentro de mi traje viejo pero bien planchado, observando un mundo que había construido, pero al que ya no pertenecía. El tintinear de las copas de champán sonaba como campanas lejanas de burla. Mi hija Chloe era una visión vestida de blanco, pero su sonrisa era tan frágil como un trozo de cristal que temía ver romperse. Su prometido, Preston Vanderbilt, se movía entre la multitud como un tiburón, sonrisa afilada, traje perfecto. De vez en cuando, su mirada caía sobre mí, y era la clase de mirada que se le da a algo en lo que uno ha pisado. Él veía en mí una carga, una reliquia, un viejo embarazoso que no encajaba en el cuadro brillante que quería pintar para sí mismo. Y yo veía la forma en que sujetaba el brazo de mi hija, no con cariño, sino con posesión. Un nudo frío se formó en mi estómago. Cuando llegó el momento de los discursos, el maestro de ceremonias anunció al padre de la novia. El reflector me encontró en mi rincón y un aplauso cortés, tímido, recorrió la sala. Caminé hacia el escenario. Mis huesos viejos se quejaban un poco. No tenía un discurso largo ni adornado preparado. Solo hablé desde el corazón. Hablé de la primera vez que tuve a Chloe en mis brazos, del amor feroz y absoluto que un padre siente por su hija. Le deseé una vida llena de risas, bondad y un compañero que la valorara aunque fuera una fracción de lo que yo lo hacía. Fui breve. Cuando terminé, el aplauso fue suave, pero genuino. Sin embargo, entonces Preston se acercó al micrófono, aplaudiendo despacio, con un ritmo teatral y burlón. Bien dicho, viejo. Un verdadero discurso para llorar, dijo con sarcasmo. Ahora, vayamos a la parte divertida. La parte divertida era el pastel. Una monstruosa torre de 7 pisos de glaseado blanco y delicadas flores de azúcar. Cortaron la primera rebanada juntos, posando para el fotógrafo, una imagen de felicidad fabricada. Luego, Preston tomó el plato. No se volvió hacia Chloe, sino hacia mí. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Parece que te vendría bien una buena comida, dijo, con voz empapada de condescendencia. Antes de que pudiera procesar sus palabras, me agarró por la parte trasera de la cabeza. El mundo se volvió una nube blanca. Sentí el crujido asqueroso de la estructura del pastel cediendo, la crema fría y grasienta metiéndose en mis fosas nasales, en mi boca. La sala estalló, no en gritos de sorpresa, sino en carcajadas de los amigos de Preston. Él me tiró hacia atrás, mi cara convertida en una grotesca máscara de crema y migas. Se inclinó cerca, su voz un veneno susurrado lo bastante alto para que lo oyeran todas las mesas cercanas. Prueba un poco de postre, mendigo. Silencio. La risa se apagó tan rápido como había comenzado, reemplazada por una quietud espesa y asfixiante. Chloe estaba inmóvil, su rostro era un lienzo de horror y desconcierto. En ese instante de humillación total, de dolor en el alma, una nueva voz cortó el aire. Profunda, imponente, llena de furia contenida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Era Henry Harrison. Un hombre cuyo nombre abría puertas en todo el país. Uno de los desarrolladores más poderosos de la ciudad, y alguien a quien Preston llevaba meses intentando conocer. Henry no me señaló a mí, sino a él. Ese mendigo, tronó su voz, resonando por todo el salón, es Leo Morgan. Fundó Morgan Construction. No solo es dueño de algunos edificios, pedazo de idiota arrogante. Es dueño de medio maldito ciudad,
incluido el suelo sobre el que estás parado. El rostro de Preston pasó de la soberbia a la confusión y luego a un blanco enfermizo. La sangre se le drenó del rostro como si alguien hubiera abierto un grifo, y en sus ojos vi el horror repentino de un hombre que acababa de entender el peor error de su vida. Mi nombre es Leo Morgan, y no soy un mendigo. Soy simplemente un hombre que se cansó de las mentiras que cuenta el dinero. A mis 71 años he aprendido que el verdadero valor de un hombre no se mide en estados de cuenta, sino en los callos de sus manos y en las promesas que cumple. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el apellido Morgan era sinónimo de concreto y acero, de rascacielos que desafiaban al cielo. Morgan Construcción no era solo una empresa. Era mi legado, construido desde cero, con 2 manos, una mente que no dejaba de calcular y un corazón que se negaba a rendirse. Vivía, dormía y respiraba planos, el rugido de las obras, la emoción de los contratos multimillonarios. Lo tenía todo, una mansión que dominaba toda la ciudad, una flota de autos relucientes y un asiento en cada club exclusivo. Pero entonces, Isabella, el amor de mi vida, me fue arrebatada. El cáncer la robó pedazo a pedazo. Y en el silencio ensordecedor de aquella mansión enorme tuve que enfrentar una verdad amarga. Todas las torres que había construido, todos los ceros en mis cuentas, no podían llenar el vacío que ella dejó. Eran solo paredes frías y vacías. La fortuna que había acumulado me pareció una montaña de piedras sin sentido. Así que tomé una decisión. Lo vendí todo, la mansión, los autos, las acciones en decenas de negocios. Conservé la propiedad de Morgan Construcción, pero entregué el control a una junta directiva en la que confiaba. Luego me retiré. Me mudé a una pequeña casa de madera junto a un lago. No era cualquier casa, era la que había construido para Isabella con mis propias manos. El lugar donde planeábamos envejecer juntos, donde cada viga y cada tablón estaban impregnados con el sonido de su risa. Empecé a vivir una vida distinta. Una vida cuyo valor definía yo, no la sociedad. La gente suele confundir la sencillez con la pobreza. No entienden la profunda alegría de reparar una cerca con tus propias manos o la paz absoluta de lanzar una caña de pescar al amanecer. Ven a un anciano con una camisa de franela gastada y llenan los vacíos. Piensan fracaso, pena. Los dejo pensar eso, porque aprendí hace mucho que la gran riqueza atrae a los oportunistas, es el mejor camuflaje para el peor tipo de personas. Y quería proteger a mi hija Chloe de hombres así. Pensé que, al despojarme de la fachada de la fortuna, podría ver quién era realmente la gente. Fue una prueba ingenua y dolorosa, nacida del deseo de un padre de ver a su única hija encontrar un amor tan real como el que yo había perdido. Quería que encontrara a alguien que viera el valor en el hombre, no en la billetera. Esa camioneta vieja, con 15 años encima, es más parte de mí que los relojes caros que solía usar. Todavía tiene una pequeña marca en el tablero, del día que Isabella dejó caer su anillo de bodas entre los asientos. Pasamos media hora riendo, con las cabezas chocando mientras lo buscábamos. El asiento del copiloto está desgastado justo en la forma de su cuerpo, moldeado por los miles de kilómetros que recorrimos juntos. Su mano siempre descansaba sobre mi pierna, sus dedos marcando el ritmo de las canciones viejas en la radio. Vender esa camioneta sería como echar a su fantasma. Y esta ropa vieja es el mapa de una vida bien vivida. Esta chaqueta de cuero tiene una cicatriz en la manga, de una varilla de hierro en la obra de la Liberty Tower. Recuerdo llegar a casa cubierto de polvo, e Isabella solo me limpió la mejilla y dijo que estaba orgullosa de la ciudad que estaba construyendo. Esa chaqueta fue la que llevaba cuando firmamos los papeles de nuestra primera casa. Estas ropas no son signos de pobreza. Son testigos. Son medallas de una larga y feliz campaña. Siempre pensé que Chloe lo entendía. De niña, le encantaba viajar en la camioneta, apenas alcanzando la ventana. Decía que olía a papá. Pero entonces apareció Preston Vanderbilt, y poco a poco, como veneno filtrándose en la tierra, todo empezó a cambiar. El cambio fue sutil al principio, apenas un tono diferente en su voz. Un domingo me dijo: «Papá,
Unas amigas me preguntaron, ¿por qué no te compras un coche más respetable? La palabra respetable me dolió. Era la primera vez que veía mi vida a través de los ojos de otros y la encontraba insuficiente. La primera vez que veía mis recuerdos no como tesoros, sino como basura. Ese día apareció una pequeña grieta, una fisura en los cimientos que creía sólidos. No lo sabía entonces, pero era solo el comienzo. Esa grieta pronto se abriría mucho más. Y esa grieta más grande llegó en forma de una transferencia bancaria. Todo empezó como suelen hacerlo estas cosas, con una pequeña petición. «Papá, necesito unos $200», me dijo Chloe por teléfono. «Hay un evento del trabajo y necesito un vestido nuevo». Se lo di sin pensarlo. Pero una semana después, llegó otra llamada. «Necesitamos 5.000 para el depósito de un viaje a Aspen. Preston dice que es una oportunidad increíble para hacer contactos». Esa palabra. Necesitamos, no necesito. Preston ya se había convertido en socio silencioso de sus finanzas. Las peticiones comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Nunca era para la renta, ni para comida, ni para nada esencial. Era para los adornos de una vida a la que intentaban comprar su entrada. $1.000 para una mesa en una gala benéfica donde Preston quería dejarse ver. 10.000 para el pago inicial de un sedán de lujo porque, según ella dijo entre tartamudeos, Preston decía que su viejo Honda era una vergüenza. Cada vez que hacía una transferencia, sentía que una parte de mi hija se me escapaba. Ella creía que estaba drenando mis escasos ahorros de jubilado, un bolso de diseñador a la vez. Y la dejé creerlo. Les estaba dando cuerda, esperando que la usaran para subir, no para ahorcarse. Mientras tanto, Preston ya ni fingía respeto. Su desprecio por mí se había vuelto casi un deporte. Entraba a mi casa y hacía un espectáculo de limpiarse los zapatos, como si entrara a un establo. «¿Aún escuchas esa música de funeral, viejo?», me decía, señalando mis discos de jazz. Durante las cenas familiares, que ya eran escasas, interrumpía mis historias para presumir de su portafolio de acciones o explicarme con tono condescendiente alguna tendencia tecnológica, como si fuera un niño. No solo era arrogante, estaba intentando hacerme pequeño ante los ojos de mi hija. Presentarme como un viejo decrépito cuyas opiniones eran tan anticuadas como su camioneta. No buscaba mi aprobación, buscaba volverla irrelevante. Lo observaba todo, y me mantenía en silencio. Vi el cálculo en sus ojos cada vez que miraba a Chloe. No estaba enamorado de ella, estaba haciendo una inversión. Adquiría un activo hermoso, con lo que él creía era una futura herencia prometedora. Y me trataba como una cláusula molesta en el contrato. Algo que había que tolerar hasta poder eliminar. La primera alarma verdadera, de esas que no se pueden ignorar, sonó unos meses antes de la boda. Preston y su madre, Diana, me citaron para una reunión. No vinieron a mi tranquila casa del lago, por supuesto. Eso sería demasiado incómodo. Tenía que verlos en su club, paredes de madera oscura, alfombras tan gruesas que ahogaban los pasos, retratos de hombres severos que parecían haber nacido decepcionados. El aire olía a dinero viejo y a podredumbre. Chloe estaba allí también, sentada en silencio junto a Diana, pequeña y nerviosa. Diana Vanderbilt llevaba sus perlas como si fueran armadura. Su sonrisa era una línea delgada, sin sangre, y sus ojos tenían el brillo frío de quien evalúa una solicitud de préstamo. Empujó hacia mí una carpeta de cuero gruesa. «Leo», empezó, con voz suave y condescendiente. «Preston y yo hemos preparado una visión preliminar para la boda. Queríamos tu opinión». Era mentira, y todos lo sabíamos. No era una petición de opinión. Era una lista de exigencias. Preston abrió la carpeta con aire triunfal. Dentro había fotos brillantes y páginas con costos detallados que me hicieron girar la cabeza. «Empezamos con un presupuesto base de 500.000», anunció como si hablara del clima. «Ya tenemos reservado el Azure Ballroom. El catering traerá salmón de Escocia. El champán será francés,
Naturalmente. Diana intervino. Y hemos contratado un cuarteto de cuerda de Viena para la música. Oh, y Chloe simplemente debe tener una suelta de palomas al final de la ceremonia. Miré a mi hija, que seguía mirando sus manos, evitando mis ojos. No había ni una sola huella de su personalidad en esa fantasía ostentosa. No era una boda por amor, era un evento de empresa. Los dejé terminar. Asentí con cortesía, pasé las páginas y luego cerré la carpeta suavemente. Es ciertamente elaborada, dije con cuidado. Pero tengo otra idea. Una propuesta, como regalo de bodas para ustedes. Me incliné hacia adelante. Déjenme ofrecerles el Gran Majestic Hotel. Mi empresa pasó 3 años restaurándolo. Recuperamos el pan de oro original del salón, importamos mármol del mismo lugar en Italia usado en 1928. Es parte de la historia de esta ciudad. Parte de mi historia. Yo cubriría todos los gastos, el lugar, la comida, el personal. Mi regalo. Sin escatimar. Mi oferta quedó flotando en el aire, una contribución genuina desde lo más profundo de mi vida. Diana fue la primera en romper el silencio. Soltó una risita metálica que no llegó a los ojos. Oh, Leo, qué encantador. De verdad, un lindo proyectito. La palabra lindo fue una daga. Pero nosotros buscamos algo más exclusivo. El Azure tiene cierta reputación. ¿Entiendes? Preston se apresuró a apoyarla. Sí, viejo. Apreciamos la intención, de verdad, pero el Majestic es histórico, antiguo. Nosotros buscamos algo moderno, fresco. Los amigos de Chloe, nuestros invitados, están acostumbrados a cierto nivel. Habían despreciado mi vida entera, mi legado, como si fuera un capricho anticuado. No veían valor en la historia ni en la artesanía. Solo en las marcas y las etiquetas. Después de rechazar con elegancia mi regalo, Preston deslizó una hoja hacia mí. En todo caso, dijo con tono de negocio, hemos preparado una lista corta con algunos de los gastos más importantes a los que quizá quieras contribuir. Para hacerlo más fácil. Miré el papel. No era una lista de sugerencias. Era una factura. Arreglos florales, 40.000. Iluminación y sonido, 25.000. Champán vintage, 30.000. Levanté la mirada hacia mi hija. Seguía mirando hacia abajo. Su silencio era una rendición total. Y en ese instante comprendí, con una claridad helada, que no querían un suegro. No querían mi bendición ni mis regalos sinceros. Querían un patrocinador. Un cajero automático. Y sentado en esa sala fría y silenciosa, entendí que ya no estaba viendo una grieta formarse. Estaba viendo cómo demolían todo el fundamento. Unas semanas después de esa reunión, llegó a mi casa un sobregrueso, entregado por mensajero. Venía de un bufete de abogados que no conocía, dirigido a Chloe, pero enviado a mi dirección. Temblé un poco al sostenerlo. Se sentía pesado, con una importancia que ya temía. Llamé a Chloe para avisarle que tenía correspondencia. «Ábrelo tú», me dijo. Seguramente es algo de los abogados de Preston. Así que lo abrí. El documento estaba lleno de ese lenguaje diseñado para confundir e intimidar, párrafos numerados y densos. Pero no se construye una empresa de 1.000 millones sin saber leer un contrato. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Isabella y yo habíamos planeado nuestra vida, y comencé a leer. Era un acuerdo prenupcial. Pero no era un escudo para proteger los bienes de Preston. Era una lanza apuntando directamente al corazón de mi familia. La mayoría de las cláusulas eran estándar: propiedad separada, responsabilidades de deuda, hasta que llegué a la sección C, inciso 4. La sangre se me heló. El lenguaje era elegante, enroscado como una serpiente, pero el mensaje era claro. En caso de divorcio, Preston tendría derecho al 50% de todos los regalos, herencias o ganancias que Chloe recibiera durante el matrimonio. No se trataba del dinero que ella tenía ahora.
Se trataba del dinero que él creía que recibiría cuando yo muriera. Estaba saqueando mi tumba por adelantado. Había mirado a mi hija, lo más valioso de mi vida, y solo había visto un boleto ganador de lotería. Tomé el teléfono de inmediato. Mi voz estaba firme, pero dentro de mí rugía una tormenta. Chloe, dije cuando contestó, he leído el acuerdo. Hubo una pausa. Ah, bien, respondió, con un tono ya a la defensiva. Chloe, no puedes firmar esto, le dije, intentando mantener la calma, con tono de padre. No es un prenup normal. Es una trampa. Este hombre está reclamando tu futuro, el dinero que aún ni existe. Está planeando mi muerte. Su respuesta no fue la que esperaba. No hubo sorpresa, no hubo preocupación, solo una rabia fría y ensayada. Preston me lo explicó todo. Papá, es solo un trámite. Sus abogados insistieron para asegurarse de que todo fuera justo y equilibrado. ¿Justo? Casi grité. Chloe, no hay nada justo en que un hombre quiera la mitad de lo que te deje tu padre muerto. ¿No ves lo que es esto? Entonces llegaron las palabras que me rompieron el corazón. No eran suyas. Eran de él, colocadas con cuidado en su boca. ¿Sabes, papá? Preston me advirtió que reaccionarías así. Dijo que intentarías buscarle pegas. Dijo que no confías en mi criterio. Me quedé sin palabras. Él había anticipado mi reacción. Ya había envenenado el pozo. Cree que intentas controlarme con tu dinero. Incluso la idea, continuó ella, con una seguridad cruel que iba creciendo. Esto va de amor y de confianza, no de finanzas. Nuestro amor es más fuerte que un pedazo de papel. Siento que no puedas verlo. Esto no tiene nada que ver con el amor, cariño, supliqué, con la voz quebrada. Para él es una transacción. No, cortó. Es un matrimonio, y lo voy a firmar. Lo amo. Confío en él, y agradecería que mi propio padre hiciera lo mismo. La línea se murió. Me había colgado. Me quedé allí, con el teléfono aún pegado al oído, escuchando el tono. Sostenía un documento que probaba que mi futuro yerno era un depredador. Y acababa de descubrir que mi propia hija estaba dispuesta a caminar directo hacia su trampa creyendo que era el camino a la felicidad. Él no solo iba tras mi fortuna. Estaba robándose a mi hija, una mentira a la vez. La alarma final, la que anunciaba una invasión a gran escala, no sonó. Simplemente entró por la puerta de mi casa un martes soleado por la tarde. Preston y Chloe se presentaron sin avisar. Chloe tenía una energía nerviosa, en marcado contraste con Preston, que entró con la despreocupada prepotencia de un rey volviendo a su castillo. No era un invitado. Era un inspector. Acogedora la casita de papá, dijo, repasando mi salón con desprecio. Acogedora era su palabra para pequeño e inútil. Llevaba una revista de decoración brillante, enrollada como una porra. Chloe y yo tenemos unas ideas para comentarte. Pequeñas mejoras para aumentar el valor de la propiedad. Yo estaba junto a la chimenea de piedra, la que había construido con mis propias manos. Piedras del campo, elegidas una a una en la orilla del lago con Isabella. Preston se acercó y la golpeó con la revista. Todo esto es tan oscuro y rústico, dictaminó. Esto lo tiramos primero y lo reemplazamos con un frente de mármol blanco, muy minimalista. Abriría mucho el espacio. Siguió adelante, con Chloe a su zaga, como una sombra nerviosa. Entró en mi despacho, mi santuario lleno de libros que eran como viejos amigos. Esta habitación tiene una luz estupenda, dijo, mirando por encima de las estanterías. Perfecta para una sala de pelotón, quizá un pequeño gimnasio. Así metemos energía de verdad aquí. Oh, es una idea, atinó a decir Chloe, débil. Ni siquiera la miró. Iba lanzado, una cuadrilla demoledora de un solo hombre. En la cocina, pasó la mano con desdén por los muebles de roble que me había llevado un mes fabricar. Toda esta madera está pasadísima.
Vaciamos este espacio entero. Acero inoxidable, encimeras de cuarzo, y aquí una vinoteca. Yo guardé silencio durante todo aquello. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, el custodio de recuerdos a punto de ser arrasados por una excavadora. No hablaban de reformar una casa. Hablaban de borrar hasta el último rastro de la vida que construí con mi esposa. Planeaban encalar mi historia, esterilizar mis recuerdos. Después de derribar mentalmente cada pared, por fin se sentaron en el sofá. Y Chloe, empujada por una mirada afilada de Preston, empezó a hablar. «Papá, estábamos pensando», su voz apenas un susurro. «Después de la boda, las cosas estarán un poco justas con tantos gastos. Pensamos que quizás sería mejor si nos mudamos aquí por un tiempo». Preston se metió de inmediato, envolviendo la idea como si fuera un acto de profunda generosidad. «Sí, viejo, solo para echarte una mano, ya sabes, vigilarte. Asegurarnos de que tomas tus medicinas y todo eso». Sonrió, con un brillo depredador en los ojos. «Y, la verdad, nos ayudará a ahorrar para un lugar como Dios manda. Es un ganar-ganar». La hipocresía me dejó sin aliento. Planeaban gastar $500,000 en una fiesta de un día, y venían a ahorrar apoderándose de mi hogar. Esperé el otro zapatazo. No tardó. «Y no tienes que preocuparte por nada», siguió Preston, con suavidad, como quien comenta el clima. «Ya hemos mirado algunas opciones para ti. Mi madre tiene un contacto en una residencia preciosa a las afueras, Golden Meadows. Dicen que el campo de golf es fantástico. Estarías mucho más cómodo allí, con gente de tu edad». Y allí estaba, el cuadro monstruoso al completo. Se quedarían con mi casa, el santuario que construí para Isabella, y la destriparían. Vivirían aquí, en la cáscara vacía de mi vida. Y yo, el viejo incómodo, el recuerdo ambulante que querían olvidar, sería enviado a una residencia para esperar en silencio el final. Ya no era simple falta de respeto. Me estaban entregando una orden de desahucio de mi propia vida. Miré la chimenea, las piedras firmes que había asentado, y sentí que en mi interior cuajaba otro tipo de cimiento, no de piedra y mortero, sino de resolución fría y dura. Mi paciencia se había agotado. La cena de ensayo fue el acto final antes del gran evento, y Preston eligió él mismo el escenario. Un restaurante llamado Aperture, uno de esos lugares donde los platos son enormes, las porciones diminutas y la cuenta astronómica. La sala privada que reservó era fría e impersonal, ángulos afilados, cristal y grises apagados. No parecía una reunión familiar, sino una junta corporativa a punto de anunciar una OPA hostil. Me sentaron en el extremo más alejado de la mesa larga y estéril, una marginación deliberada. Chloe estaba en el centro, con una sonrisa tensa y quebradiza pegada a la cara, riendo un poco demasiado fuerte cosas que no tenían gracia. Preston, por supuesto, presidía, en su elemento, como un pavo real desplegando el plumaje. No conversaba, pronunciaba un monólogo. Deleitó a su público cautivo con su última genialidad bursátil, una biotecnológica que, aseguró, triplicaría en el próximo trimestre. Mencionó con casualidad un partido de golf con un senador, dejando caer el nombre con la sutileza de un yunque. Describió la luna de miel, 2 meses entre un yate privado en el Mediterráneo y un safari en Tanzania, como si hablara de ir al supermercado. Sus padres, Diana y su marido silencioso y perpetuamente descontento, escuchaban extasiados, asintiendo y aportando sus propias confirmaciones de su brillantez. Yo me limité a girar el vino carísimo en la copa, observador mudo. Miraba a mi hija esforzándose por seguir el ritmo, con la mirada yendo de Preston a mí, una súplica de aprobación asomando en sus ojos. En un momento, Preston miró hacia mí y sonrió con sorna. Estábamos hablando de construir un legado, viejo, dijo, lo bastante alto para que todos oyeran. Todo va de avanzar. No puedes dormirte en los laureles, ¿sabes? Hay que seguir construyendo. La puya era clara. Mi vida tranquila, mi decisión de apartarme, en su mundo era una forma de fracaso. No respondí.
Bebí un sorbo y sostuve su mirada. Dejé que el silencio colgara, un pequeño acto de desafío. El aire crujía de tensión no dicha. Sabía que aquello era solo la obertura. Lo fuerte venía después. Tras retirar los entrantes, Preston se puso en pie y tintineó la copa con el tenedor. Cayó un silencio. Alzó la flauta de champán, seguro, ensayado. «Solo quiero decir unas palabras», empezó, con una falsa sinceridad que me erizó la piel. «Gracias por estar aquí. Es una noche especial, la unión de dos familias, los Morgan y los Vanderbilt». Pausó, dejando que el peso de su apellido flotara. «Cuando te casas, no solo ganas un cónyuge. Ganas una nueva historia, un nuevo legado. Y esta noche quiero compartir una pequeña historia sobre mi futuro suegro, Leo. Una historia que captura a la perfección el espíritu único que aporta a nuestra familia». Unos amigos suyos rieron por lo bajo, expectantes. Me preparé. Sabía que no iba a ser un homenaje. Iba a ser una ejecución. Mientras él tomaba aire, mi mente volvió a lo que de verdad había pasado unas semanas antes. Un recuerdo simple, nítido, sin adornos. Mi teléfono sonó un jueves por la tarde. Era Preston, con la voz tensa, intentando camuflar el pánico. «Viejo, oye, tengo un problema. Mi coche pinchó. Estoy en Old Mill Road». Conocía bien esa carretera, un tramo desierto, sin arcén y con cobertura pésima. «¿Sabes cambiar una rueda?», le pregunté. Larga pausa. «En teoría», admitió, «pero es un coche alemán. Es complicado». Suspiré. «Quédate ahí. Voy para allá». Eché mi viejo gato hidráulico y la llave de cruz de acero a la pick-up y salí. Lo encontré plantado, impotente, al lado de su reluciente deportivo de $200.000, mirando la rueda como a un ser de otro planeta. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi camión. Bajé, no dije una palabra y me puse manos a la obra. En menos de 10 minutos tenía el coche levantado, la rueda fuera y la galleta puesta. Él miraba, cuidando no mancharse las manos. Cuando acabé, lancé la pinchada a la caja del camión para llevarla al taller. «Gracias, viejo. Me salvaste», me dijo, dándome una palmada. Fue algo simple, cotidiano, un familiar ayuda a otro. Esa es la verdad. Pero la verdad no era lo que Preston buscaba. Pues ahí estaba yo, arrancó su versión, teatral, camino de una reunión importantísima de una junta benéfica, con el tiempo justo, porque cada segundo cuenta, y ¡bum!, piso algo y revienta la rueda. Un reventón total. Aparco y pienso, estupendo, justo lo que me faltaba. Negó con la cabeza, interpretando al ejecutivo sufrido. Así que hago una llamada. ¿Quién mejor para ayudar que mi futuro suegro, el famoso constructor, no? Un hombre que sabe de herramientas. Pausó, una sonrisita en los labios. Bueno, como a los 45 minutos oigo un ruido, un traqueteo, y, por la colina, aparece una pick-up viejísima echando una nube de humo azul. Juraría que iba a desmontarse ahí mismo. Sus amigos estallaron en risas. Vi a Chloe forzar una sonrisa, los nudillos blancos sujetando la copa. «Sale papá», siguió, con afecto fingido, y saca una caja de herramientas oxidada que parece rescatada del Titanic. Se arrodilla junto a la rueda y empieza a trastear. Primero, no encuentra la llave del tamaño correcto. Luego, cuando por fin la encaja en una tuerca, gira al lado contrario. Imitó el gesto, gruñendo para hacer gracia. Yo, con paciencia, viejo, a la derecha aprieta, a la izquierda afloja. Mecánica básica. Las risas crecieron. Por fin quita las tuercas y llega el gato. ¡Ay, el gato! Se llevó la mano a la frente. Mete ese trasto cochambroso bajo el coche y empieza a bombear. El coche sube, pero bamboleándose como un cervatillo recién nacido. Tuve que sujetarlo yo mismo. Veía mi máquina de $200.000 estrellarse contra el asfalto. Toda mi vida pasó ante mis ojos.
Era pura ficción. Cada palabra, una mentira maliciosa. Pero la contaba con tal convicción. Al final saca la rueda, hecho un cuadro de grasa, parecía un mapache. Adorable, en realidad, remató, mirándome con brillo triunfal. Pero ¿saben qué? Lo conseguimos. Nos llevó casi una hora, muchas respiraciones profundas y un poco de guía del que les habla, pero lo logramos. Fue un verdadero momento de unión. Alzó la copa hacia mí. Me enseñó el valor de la paciencia con nuestros mayores. Así que brindemos por papá, un hombre que demuestra que nunca es tarde para aprender un truco nuevo, aunque necesites un poco de ayuda. La sala estalló en aplausos y carcajadas. Una clase magistral de humillación envuelta en una sonrisa. Miré a mi hija. Aplaudía, con una mueca de dolor vacía, evitando mis ojos. Eso fue todo. Ese fue el momento. Su silencio sonó más fuerte que todas sus risas. Era el sonido de su traición total. Y, en ese instante, algo dentro de mí cambió. El calor que guardaba por mi hija, la esperanza paciente de que viera la verdad, se congeló. Se solidificó en algo frío, duro, inquebrantable. La tristeza se desvaneció, y en su lugar apareció una claridad heladora. El hombre que era un minuto antes, el padre amoroso, el anciano paciente, murió allí mismo, en esa mesa. Y en su lugar nació otro. Un hombre que había construido un imperio desde la nada. Un hombre que entendía de cimientos. Un hombre que sabía, con certeza de topógrafo, que toda la estructura frente a él estaba podrida hasta la raíz y debía ser derribada. Las risas por su historia torcida empezaron a apagarse, pero Preston alzó la mano. Aún no termino. Una sonrisa autosatisfecha, casi benevolente, se extendió por su cara. Pero aquella pequeña aventura en la carretera, prosiguió, con tono grave y reflexivo, no fue solo una anécdota. Fue una llamada de atención. Me enseñó que nuestra responsabilidad con la familia no termina cuando crecemos. De hecho, es cuando realmente empieza. Miró alrededor, cruzó miradas con sus padres y luego con Chloe. Se estaba colocando como el hijo noble y responsable. Chloe y yo hemos estado hablando mucho, dijo, posando la mano sobre la de mi hija. Ella se estremeció, un gesto mínimo, casi invisible. Y estamos preocupados. Estamos preocupados por ti, papá. Solo, en esa casa grande junto al lago. Es mucho para una sola persona, el mantenimiento, la soledad. Queremos que tengas compañía. Queremos que estés seguro, que tengas atención profesional si algún día la necesitas. Pausó, dejando que calara su fingida preocupación. Queremos que puedas relajarte de verdad y disfrutar tus años dorados sin una sola preocupación. Entonces se volvió hacia mí, con los ojos brillando de una sinceridad nauseabundamente fabricada. Así que, como regalo especial, para mostrarte cuánto te queremos y cuánto deseamos acogerte en nuestra nueva vida juntos, lo hemos dejado todo resuelto. Sonrió, como si fuera a entregarme un billete de lotería premiado. Te hemos asegurado una plaza en una de las mejores residencias del estado. Se llama Golden Meadows. Es más bien como un club de campo. Tiene un campo de golf de campeonato, piscina cubierta climatizada, gastronomía de primera y un calendario completo de actividades sociales. Estarás con gente de tu edad, haciendo nuevos amigos. Está todo organizado. Puedes mudarte justo después de nuestra luna de miel. La sala guardó un segundo de silencio, y luego estalló, no en sobresaltos, sino en aplausos. Un aplauso genuino, de corazón. Diana, la madre de Preston, llevó una mano al pecho y se secó una lágrima inexistente. «¡Ay, Preston!», gorjeó. «Tienes un corazón tan grande, tan generoso. ¡Qué hijo tan maravilloso!». Los amigos murmuraban su acuerdo. «¡Qué detalle!». Seguro que para él es un alivio. Lo estaban felicitando por su bondad, por su piedad filial. Aplaudían la coreografía de mi exilio, la elegante solución para deshacerse del viejo incómodo. Yo no los miré. No los oí.
Todo mi mundo se redujo a un solo punto en el centro de la mesa, mi hija. Observé a Chloe. No aplaudía, pero tampoco protestaba. Tenía la cabeza gacha, la mirada clavada en el dibujo del plato, como si contuviera los secretos del universo. Los hombros hundidos, rendida. Una sonrisa débil, patética, congelada en los labios. No me miró. No podía mirarme, porque sabía. Sabía lo que era todo aquello. Y su silencio era su firma en mi orden de desalojo. Su silencio era su consentimiento. Ese fue el golpe final. La historia de la rueda había sido una humillación. Esto era el asesinato de mi vida. No estaban faltando al respeto a mi pasado, estaban ejecutando mi futuro. Habían debatido y decidido el capítulo final de mi vida sin consultarme, como si yo fuera un activo que gestionar. En su mundo moderno perfecto, yo era un cabo suelto, y acababan de atarlo con un lazo, listo para tirarlo. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza. Solo la certeza tranquila y absoluta de un inspector que condena un edificio carcomido desde los cimientos. La decisión estaba tomada. La guerra había empezado. Conduje de vuelta a casa desde la cena de ensayo en un estado de calma profunda. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventanilla, pero yo no veía ninguna. Mi mente era una sala ordenada y silenciosa, con todos los muebles, por fin, en su sitio. El dolor, la confusión, la esperanza persistente, todo había sido barrido, dejando solo el suelo frío y limpio del propósito. No fui al salón ni a la cocina. Fui directo a mi despacho, la habitación que ellos habían destinado con tanta ligereza a una bicicleta estática. Me senté detrás de mi viejo escritorio de roble, con el que llevaba 40 años firmando contratos que levantaron horizontes. La madera sólida, familiar, era un ancla en un mar revuelto. Durante mucho rato me quedé allí, a oscuras, con el olor a libros viejos y cuero envolviéndome como un sudario reconfortante. Ya no estaba de luto. El duelo es caótico y desordenado. Esto era otra cosa. Era la concentración silenciosa de un arquitecto revisando un plano defectuoso justo antes de una demolición controlada. Había pasado años construyendo cosas para que duraran, edificios, una empresa, una familia. Siempre creí que un buen cimiento podía resistir cualquier tormenta. Pero cometí un error crítico. Confundí el amor de mi hija con un cimiento cuando, en realidad, se había convertido en una veleta, girando inútilmente en la dirección del aire caliente de Preston. El amor por mi niña seguía allí, por supuesto, enterrado bajo capas de decepción y determinación, pero ya no era el principio que me guiaba. Un deber más frío y pragmático ocupó su lugar. Un deber con el legado que había construido con Isabella. Un deber con el propio concepto de integridad que ahora estaba bajo ataque directo. Esto no iba de castigar a mi hija. Iba de enseñarle una lección sobre el valor que, trágicamente, había desaprendido. Una lección que sería severa, sí, pero también necesaria. Mi mano estaba firme cuando alcancé el viejo teléfono fijo del escritorio. No necesité buscar el número. Lo marqué desde una memoria grabada en piedra. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional y nítida respondiera. Evelyn Reed. Evelyn, dije, con voz baja pero clara en la habitación silenciosa. Soy Leo. Hubo una breve pausa al otro lado. Leo, es pasada la medianoche. ¿Todo bien? Miré por la ventana, hacia el agua oscura y quieta del lago. Todo, dije despacio, está exactamente como previmos que podría estar algún día. Dejé que el peso de esa frase se acomodara entre nosotros. Luego di la orden. Activa el protocolo atardecer. No hubo vacilación en su voz, ni preguntas, solo la aceptación inmediata y serena de una aliada de confianza. Entendido, Leo, respondió. Pondré todo en marcha a primera hora. El clic sonó. La llamada había terminado. Coloqué el auricular en su base. El sonido fue suave, pero en la quietud de la noche me pareció el estruendo de una gran palanca al ser accionada,
poniendo en movimiento una máquina vasta y poderosa, dormida durante mucho tiempo, que ahora avanzaba de forma imparable. El protocolo Atardecer. Suena a algo sacado de una película de espías, ¿verdad? Pero no es nada tan glamuroso. Es, sencillamente, un plan. Un plano para el final de una vida, diseñado por un hombre que dedicó su carrera a garantizar que sus edificios no se derrumbaran. Solo decidí aplicar esos mismos principios a mi legado. Después de la muerte de Isabella, yo estaba a la deriva. El silencio en nuestra casa grande era una presencia física, y mi fortuna se sentía como una maldición, un enorme blanco pintado en mi espalda. Vi lo que les pasaba a otros hombres de mi generación. Vi a sus hijos y a sus nuevas parejas girar en círculos como buitres, su duelo apenas disimulando la impaciencia por la lectura del testamento. Vi legados dilapidados en autos rápidos y empresas necias. No iba a permitir que eso le sucediera a lo que Isabella y yo habíamos construido. Nuestro trabajo de vida estaba destinado a crear, no a ser consumido por la codicia. Así que llamé a Evelyn Reed. Evelyn ha sido mi abogada por más de 30 años. Es más afilada que un vidrio roto y tiene la columna vertebral de acero puro. Pasamos una semana en mi despacho con planificadores financieros y expertos en fideicomisos. Y levantamos una fortaleza, no una de muros y portones, sino de papel y ley. La llamamos Protocolo Atardecer. El primer principio fue la aislación. Mi riqueza personal, la que cualquiera podría encontrar en un registro público, se redujo a casi nada. Los miles de millones, la participación de control en Morgan Construcción, la vasta cartera inmobiliaria, las posiciones en bolsa, todo se transfirió a una serie de fideicomisos irrevocables meticulosamente construidos. La entidad principal es el Isabella Morgan Legacy Trust. Es un fantasma legal y un gigante invisible. Ese fideicomiso es el verdadero dueño de todo. Yo, Leo Morgan, soy meramente beneficiario y su principal administrador. El segundo principio fue la observación. Mi nueva vida, mi vida sencilla, era el núcleo del protocolo. No estaba fingiendo ser pobre en términos legales. Vivía con un ingreso fijo. El fideicomiso me paga un estipendio generoso, suficiente para vivir cómodamente por 100 vidas, pero sigue siendo un estipendio, no un pozo sin fondo. Ese estilo de vida sobrio se convirtió en mi filtro de carácter. Fue diseñado para poner a prueba a cualquiera que entrara en mi vida, especialmente a quien quisiera casarse con mi hija. ¿Verían a un hombre, a un padre con una vida de experiencia y amor para ofrecer? ¿O verían una cuenta casi vacía, a un viejo cuyo único valor restante era la herencia que algún día dejaría? Preston no fue el primer hombre con el que Chloe salió desde que puse en marcha el protocolo. Pero sí fue el primero en fallar la prueba de forma tan espectacular, tan absoluta. No solo falló. Le prendió fuego a la prueba. El principio final fue la activación. El protocolo estaba diseñado para permanecer dormido, un guardián silencioso. Activarlo, como hice con mi llamada a Evelyn, significaba pasar de una postura defensiva pasiva a una ofensiva activa. Activarlo significaba que Evelyn y su equipo quedaban autorizados a utilizar todos los recursos formidables del fideicomiso para investigar y neutralizar cualquier amenaza. Significaba quitarse los guantes. Cuando los abogados de Preston enviaron ese acuerdo prenupcial, la oficina de Evelyn lo marcó de inmediato. Ese fue el primer acto hostil. Mi llamada simplemente le dio luz verde para responder en la misma moneda. Activación significa un equipo de contables forenses, los mejores del sector, iniciando una inmersión profunda en las finanzas de la familia Vanderbilt. Por eso supimos que estaban al borde de la quiebra. Significa un equipo de investigadores privados escudriñando la vida de Preston, sus negocios, su carácter. Significa que cada documento legal, cada interacción, pasaba a analizarse como prueba en una guerra que yo no había iniciado, pero que pensaba terminar. El nombre Protocolo Atardecer fue idea de Evelyn. Dijo que era porque se trataba de un plan para el atardecer de mi vida. Una forma de asegurar que, cuando mi sol por fin se pusiera, su luz siguiera brillando sobre lo que importa, la caridad, la comunidad, el legado de la mujer a la que amé,
y no se perdiera en la oscuridad codiciosa que intentaba tragarse a mi familia entera. Lo que Preston y Chloe no entendían es que no puedes engañar a un hombre que se ha pasado la vida leyendo la letra pequeña. No puedes timar a quien dibujó los planos de todo el juego. Creyeron estar tratando con un anciano frágil en una casa pequeña. No tenían idea de que pretendían demoler un rascacielos con 2 martillos de juguete. El protocolo era el cimiento, y estaba a punto de mostrarles lo que ocurre cuando confundes una roca madre de granito con un parche de tierra blanda. Tras la llamada con Evelyn, quedaba una pieza más por colocar. No era una llamada a una abogada. Era una llamada a un hermano de armas. Henry Harrison y yo hemos pasado trincheras juntos durante 40 años. Empezamos como rivales, 2 jóvenes desarrolladores hambrientos intentando tallarnos un pedazo de ciudad. Pero, tras décadas de competencia brutal, forjamos un respeto profundo y perdurable que acabó convirtiéndose en una amistad rara y poderosa. Henry es de las pocas personas que quedan en este mundo que conocen al hombre que soy, no solo la leyenda o el balance. Conoce mi amor por Isabella, mi orgullo por el trabajo y mi sereno desprecio por la nueva hornada de trajes vacíos y resbaladizos que se adueñó de nuestro mundo. Marqué su número privado. Contestó al segundo tono, con su gruñido áspero familiar. Más te vale que sea bueno, Leo. Me despertaste de un sueño muy caro. Henry, soy yo, dije, sin cortesías. Vengo a cobrar un favor. El humor desapareció de su voz al instante. En 40 años jamás le había pedido uno. Sabía que no era una llamada trivial. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Necesito que me digas que sabes de la familia Vanderbilt, pedí. Oí cómo se incorporaba en la cama. Los Vanderbilt, un clan de pavos reales con plumas apolilladas. El abuelo hizo una fortuna en navieras. El padre la despilfarró en mal arte y peores caballos de carrera. Y el heredero actual. Preston es una valla publicitaria ambulante de colonia barata y desesperación. Llevan años apalancados hasta las cejas, pidiendo prestado contra una reputación que ya no poseen. ¿Por qué preguntas por esos payasos? Porque su heredero se casa con mi hija mañana, dije en voz baja. El silencio al otro lado pesó. Cuando Henry habló de nuevo, su voz era grave y peligrosa. Leo, ¿qué te ha hecho? Se lo conté. Todo. Las demandas constantes de dinero, el prenup diseñado para saquear mi patrimonio, los planes para destripar la casa que Isabella y yo construimos. Y, por último, le conté lo de la cena de ensayo, la historia de la rueda y el regalo magnánimo de un billete solo de ida a una residencia. No puse emoción al relato. Solo enumeré los hechos, uno tras otro, como un fiscal ante un gran jurado. Cuando terminé, Henry respiraba con fuerza al teléfono. No ofreció condolencias. Ofreció algo mejor, furia pura y sin adulterar en mi nombre. Ese parásito arrogante, gruñó. ¿Deshacerse de Leo Morgan? El hombre que prácticamente inventó el horizonte moderno mientras su propio padre buscaba nuevas formas de quebrar. La desfachatez absoluta de ese crío. Calló un segundo, casi podía oír los engranajes de su mente afilada. Bien, Leo, las líneas están trazadas. ¿Cuál es la orden? ¿Qué necesitas? Por eso lo llamé. Sin titubeos, sin preguntas, lealtad inmediata e incondicional. Te necesito en la boda mañana, Henry, le dije. Necesito que te sientes y observes. Y, cuando veas la señal, necesito que te levantes y armes un escándalo. ¿Un escándalo? Preguntó, con un deje de humor oscuro. Sí, confirmé. Necesito que le recuerdes a esa sala llena de tontos y lamebotas exactamente con quien tratan. Necesito que detones una bomba de verdad en medio de su recepción con champán. Escuché su risa grave, contenida. Leo, dijo, con satisfacción sombría, será un placer absoluto. Dime cuándo. Cuando las llamadas estuvieron hechas y las piezas en marcha, no sentí triunfo. No sentí ira ni siquiera satisfacción. Solo un profundo y pesado sentido del deber.
Giré la silla hacia las estanterías que cubrían la pared. Pasé los dedos por los lomos de libros viejos, páginas llenas de historias de honor, tragedia y redención. Pero mis ojos se detuvieron en un pequeño marco plateado, entre un tomo de poesía y un montón de revistas de arquitectura. Era una fotografía de Isabella. La tomamos el día que pusimos la primera piedra de nuestro primer gran proyecto, el edificio que pondría a Morgan Construcción en el mapa. Estaba de pie en un campo embarrado, con mi casco enorme calado hasta las cejas, una mancha de tierra en la mejilla y una sonrisa que podría eclipsar al sol. En sus ojos había una fe en mí tan absoluta, tan inquebrantable, que se convirtió en el cimiento sobre el que construí todo. Entonces no teníamos nada, salvo una idea arriesgada y una montaña de deudas, pero éramos los más ricos que habíamos sido jamás. Tomé el marco, pasé el pulgar por el vidrio frío sobre su sonrisa. ¿Qué pensarías de todo esto, Izzy? Susurré en la habitación quieta. Siempre veías lo bueno en todos. Me dirías que tuviera paciencia con Chloe. Dirías que solo ha perdido el rumbo. Por un momento, una ola de duelo y duda me atravesó. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Iba a destruir la vida de mi propia hija por ajustar cuentas? Pero al mirarla supe la respuesta. Isabella era amable, pero no débil. Tenía un sentido feroz y firme de lo que está bien y lo que está mal. Aborrecía a los abusones y a los tramposos, y no toleraba a quienes valoraban el dinero por encima de las personas. Le habría roto el corazón ver en que se convirtió Chloe, pero Preston le habría causado un asco absoluto. Jamás habría permitido que un parásito se banqueteara con la vida que construimos con tanto esfuerzo. Nunca fue por el dinero. Preston y Chloe podrían haberlo tenido. Si hubieran venido a mí con respeto, con honestidad, con un plan genuino para construir una vida juntos, les habría dado todo lo necesario. Pero no querían construir. Querían tomar. Vieron mi trabajo de vida no como un legado de esfuerzo y sacrificio, sino como una bóveda que reventar. Vieron el hogar que levanté con mis propias manos como un inmueble para dar la vuelta. A mí no me vieron como un padre, sino como un obstáculo. Esto no era venganza. La venganza es un acto caliente, desordenado, emocional. Esto era una auditoría. Una corrección. Se trataba de restaurar el equilibrio y defender los principios sobre los que se construyó nuestra familia, que la dignidad no está en venta, que el respeto se gana, no se hereda, y que el amor se mide por lo que estás dispuesto a dar, no por lo que te empeñas en quitar. Devolví la foto al estante, con la resolución endureciéndose de estado líquido a acero sólido. No lo hacía por mí. Lo hacía por Isabella. Estaba defendiendo su memoria del mundo barato y chillón que intentaba reclamarla. Estaba protegiendo a nuestra hija de lo peor de sí misma, del hombre hueco que la había capturado por completo. La lección dolería, sin duda. Pero hay estructuras tan podridas, tan comprometidas, que no pueden repararse. Hay que derribarlas hasta el cimiento y construirlas de nuevo. La tormenta se acercaba, y yo, Leo Morgan, sería el arquitecto de la riada. Las palabras de Henry cayeron en el salón como una roca en un estanque en calma. Las ondas de choque se extendieron al instante. Un murmullo bajo estalló, creciendo en oleada de susurros y miradas frenéticas. 300 pares de ojos que, hacía un momento, me miraban con una mezcla de lástima y sorna, giraron ahora hacia Preston con un hambre nueva y curiosa. Ya no miraban al novio encantador y exitoso. Miraban a un fraude. Preston se quedó petrificado. La sangre le abandonó la cara por completo, dejándola de un blanco cerúleo. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Abrió y cerró la boca, sin emitir sonido. Miró a Henry, luego a mí, con los ojos agrandados por un pánico animal naciente. Intentó reír, un ruido ahogado y estrangulado que murió en su garganta. «Esto es una broma, ¿verdad?», balbuceó, buscando respaldo. «Una broma muy graciosa y muy cara. Viejo, diles». Pero yo ya no era el viejo. Mientras todas las miradas se clavaban en él, me moví con una gracia lenta y deliberada que no tenía desde hacía años.
Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué un pañuelo blanco, limpio, aún con el monograma antiguo de Isabella en una esquina. No me apresuré. No mostré emoción. Empecé a limpiar metódicamente la pegajosa dulzura del pastel de mi rostro. Me despejé las cejas. Limpié el glaseado de las fosas nasales. Me pasé el pañuelo por los labios. Cada movimiento era preciso, económico, sereno. La postura frágil, levemente encorvada, del hombre de 71 años, desapareció. Me enderecé, cuadré los hombros. La mirada, antes de dolor y vergüenza, se volvió de evaluación fría y desapasionada. Ya no era la víctima de este drama. Era el director, y el acto final acababa de empezar. El hombre que había subido tambaleándose al escenario para pronunciar unas palabras sentidas había sido reemplazado por el que se enfrentó a jefes sindicales, a funcionarios corruptos y a competidores despiadados durante 40 años sin perder jamás. Preston notó el cambio. Ver mi aplomo gélido pareció aterrorizarlo más que el estallido de Henry. Su propio control se hizo añicos. «Miente», chilló al fin, señalando a Henry con un dedo tembloroso. «Es un viejo senil. Y este también», gritó, gesticulando hacia mí. «Es un pobre diablo arruinado que vive en una choza. Diles, Chloe. Diles a todos que miente». Pero Chloe guardaba silencio, el rostro enterrado en las manos, el cuerpo sacudido por sollozos mudos. Terminé de limpiarme la cara y doblé con cuidado el pañuelo sucio, devolviéndolo al bolsillo. Entonces miré a Preston directamente a los ojos. Cuando por fin hablé, mi voz no fue alta, pero cortó sus chillidos de pánico como una navaja, acallando la sala entera. «Preston», dije, con un tono nivelado y peligrosamente calmo. «Parece que has cometido una equivocación bastante significativa». Justo cuando su negación histérica alcanzaba el punto álgido, las grandes puertas dobles del fondo del salón se abrieron. Entró una mujer. No era estridente ni ostentosa, pero su presencia silenció de inmediato la estancia. Era Evelyn Reed. Llevaba un traje de carbón perfectamente entallado, el cabello plateado cortado en un estilo moderno y preciso. Portaba una carpeta de cuero fina. Sus movimientos eran nítidos y eficientes, sin gesto superfluo. No se apresuró. Avanzó por el pasillo central con paso constante y medido, los tacones marcando un clic suave sobre el mármol. No era una invitada. Eso estaba claro. Irradiaba una autoridad pura y sin diluir. La energía caótica de Chismes se replegó a su paso, como si una reina entrara en su corte. Sus ojos, agudos e inteligentes tras unas gafas minimalistas, recorrieron la escena, la cara presa del pánico de Preston, la figura colapsada de Chloe, la postura desafiante de Henry, por último, yo. Me dio una leve inclinación, casi imperceptible. Era la confirmación, la siguiente fase comenzaba. Se detuvo a mi lado, encarando al pasmado cortejo. No necesitó micrófono. Su voz, fría y clara, llevaba un poder innato que atravesó los últimos susurros. «Buenas noches», dijo, con tono profesional. «Me llamo Evelyn Reed. Soy la asesora legal del señor Leo Morgan». Dejó la carpeta en una mesa cercana y la abrió. «Disculpen la interrupción. Solo traigo unos breves puntos de aclaración». El equilibrio de poder en la sala no solo había cambiado. Había quedado completamente y de forma irrevocable invertido. Evelyn asintió levemente a un técnico al lateral y la gran pantalla detrás del pastel, donde se proyectaba un pase romántico de fotos de Chloe y Preston, parpadeó y cambió. Las imágenes fueron sustituidas por un documento legal nítido. Era una escritura de propiedad. Un jadeo colectivo cruzó la sala. «Empecemos por nuestra ubicación actual», dijo Evelyn, con voz serena. El Azure Ballroom, un establecimiento excelente, muy prestigioso, muy caro. Usó un puntero láser para resaltar el nombre del propietario en el documento. No era una persona, sino una corporación, Isabella Holdings LLC. Isabella Holdings, explicó Evelyn, es una filial de propiedad total del Isabella Morgan Legacy Trust,
establecido por el señor Morgan hace 10 años. Dejó que la información flotara un segundo antes de continuar. Esto significa que cada dólar gastado en este evento, desde el salmón escocés del que el señor Vanderbilt estaba tan orgulloso hasta el champán de añada, pasando por el pastel de $7,000 que ahora adorna el rostro de mi cliente, lo ha pagado el señor Morgan. El silencio ya era absoluto. Preston miraba la pantalla como si fuera su sentencia de muerte. El señor Morgan no ofreció contribuir a esta boda, prosiguió Evelyn, con voz afilada como un bisturí. La financió entera, de principio a fin, a través de una cuenta discrecional que él controla. Quiso ver qué clase de evento planificarían si se les daba presupuesto ilimitado. Quiso medir la profundidad de su avaricia y su vanidad. Debo decir que los resultados superan incluso nuestras expectativas. Volvió la mirada de la pantalla a Preston. Usted no es un invitado de honor en un gran salón, señor Vanderbilt. Es una rata de laboratorio en una jaula muy cara, y acaba de fallar el experimento de la forma más dramática imaginable. Las palabras cayeron como martillazos, rompiendo la fachada cuidadosamente construida de la vida de Preston. No era un novio poderoso anfitrión de una fiesta fastuosa. Era un caso de caridad, un necio que acababa de escenificar su propia humillación en un escenario pagado por el mismo hombre al que intentó destruir. La imagen cambió. Desapareció la escritura y apareció un gráfico financiero complejo, columnas de números en rojo. Era un balance consolidado. Arriba, en negrita, Vanderbilt Family Holdings, visión financiera. Y llegamos al motivo, dijo Evelyn, cambiando a un tono acusador. Uno podría preguntarse por qué un joven llegaría tan lejos para casarse con una familia a la que claramente desprecia. La respuesta, como tantas veces, es la desesperación. El láser danzó por la pantalla, destacando cifras clave. Este es el resumen de su situación financiera, Preston, compilado por nuestro equipo de contabilidad forense. Muestra más de 27 millones en deudas pendientes. Muestra 3 propiedades de su padre hipotecadas hasta el límite. Muestra una línea de crédito congelada por impago y una cartera que lleva 12 trimestres consecutivos rindiendo por debajo del mercado. Diana Vanderbilt soltó un sollozo estrangulado, el rostro ceniciento. Su marido parecía querer que el suelo lo tragara. Ustedes no son dinero viejo, señor Vanderbilt, enunció Evelyn, precisa y helada. Son los hijos del dinero viejo. Y hay una diferencia sustancial. Son la rama marchita de un árbol que alguna vez fue majestuoso y se están ahogando en deudas. Esta boda, toda esta farsa, no era una celebración del amor. Era un intento desesperado de rescate corporativo. Usted no se casaba con Chloe Morgan. Intentaba una OPA hostil sobre su futuro. Evelyn pulsó un botón y apareció otra diapositiva, copias de solicitudes de préstamo que Preston había presentado recientemente. Todas rechazadas. Necesitaba esto. Creía que al casarse con la hija del arruinado Leo Morgan obtendría acceso a una futura herencia que resolvería todos sus problemas. Estaba apostando por la muerte de mi cliente para salvarse de su propia incompetencia financiera. Finalmente, la pantalla cambió una vez más. Ahora mostraba una copia del acuerdo prenupcial que Chloe había firmado. Sobre el texto, un gran sello rojo, nulo. Y esto nos lleva a la última pieza de su plan fallido, dijo Evelyn, mirando de frente a Preston. Este documento, una pieza jurídica bastante depredadora diseñada para concederle el 50% de cualquier futura herencia. Tiene 2 problemas. Alzó un dedo. Primero, según la ley estatal, un prenup puede declararse nulo si se demuestra que es inconstitucionable, o si se firmó basándose en una falsa representación de la situación financiera propia. Dado que usted se presentó como un vástago acaudalado en lugar de un hombre al borde de la bancarrota, creo que tenemos un caso muy sólido de lo segundo. Levantó un segundo dedo. Pero, más importante aún, y mucho más simple, este contrato es inútil porque el activo que pretende no existe. Señaló de nuevo la pantalla. La casa del señor Morgan, esa casita que tan generosamente planeaban renovar después de enviarlo a Golden Meadows,
se traspasó al Isabella Morgan Legacy Trust hace una década. Nunca ha sido propiedad personal suya como para legarla. Surgió otro documento en pantalla, una directiva del fideicomiso. Evelyn subrayó la cláusula clave. A la muerte del señor Morgan, la propiedad y el terreno donde se asienta se donarán de forma inmediata e irrevocable al principal hospital infantil del Estado, para su uso como retiro terapéutico para niños con enfermedades terminales y sus familias. Bajó el puntero. No hay casa que heredar, Preston. No hay propiedad millonaria que incautar. No hay herencia. La bóveda que tanto se empeñó en forzar ha estado vacía todo el tiempo. La revelación final golpeó como un mazazo. La primera en quebrarse fue Diana. Un sonido animal, ahogado, se le escapó de la garganta antes de que los ojos se le pusieran en blanco y cayera de lado en la silla, una cascada de perlas y dignidad hecha añicos. Su marido, un hombre que había permanecido mudo e invisible toda la noche, simplemente se plegó sobre sí mismo. No se desmayó, se encogió, enterrando la cara entre las manos, como un niño que intenta ocultarse del monstruo. Preston no emitió sonido. Se quedó mirando la última diapositiva, su sueño de salvación convirtiéndose en ceniza ante sus ojos. Luego se dejó caer de rodillas, no de golpe, sino con un descenso lento y sin huesos, como una marioneta a la que acabaran de cortarle los hilos. La dinastía Vanderbilt no terminó con un estruendo, sino con un gemido patético y silencioso. Con los Vanderbilt en ruinas, un desastre cosechado por ellos mismos, mi atención se volvió hacia el último pedazo de escombros, mi hija. Caminé hasta donde Chloe seguía sentada, el cuerpo sacudido por los sollozos. No alcé la voz. No di un sermón. Ese tiempo ya había pasado. Hablé en voz baja, carente del calor que antes reservaba para ella, reemplazado por la frialdad definitiva de un juez dictando sentencia. Este hombre no te amaba, Chloe, dije, bajo y firme. Amaba la ilusión de riqueza que creyó ver en ti. La decisión de qué hacer ahora es tuya. Puedes quedarte con este hombre hueco, pero mi nombre, mi legado y mi apoyo no formarán parte de esa vida. Has elegido sus valores sobre los nuestros. Ahora tendrás que vivir con ellos. Miré a mi hija, una extraña con un rostro familiar. Si algún día encuentras el camino de regreso a los principios con los que te criaste, sabes dónde vivo. Pero esa puerta solo se abrirá a la hija que recuerdo, no a la mujer que veo hoy. Me di la vuelta. Mi asunto en ese lugar había concluido. Crucé la mirada con Evelyn al otro lado de la sala. Evelyn, ordené, claro y firme, asegúrate de que cada miembro del personal esta noche, camareros, aparcacoches, músicos, reciba un bono equivalente al doble de su salario de la velada. En cuanto al presupuesto restante asignado a este evento, transfiere hasta el último centavo al Fondo Memorial Isabella Morgan del Hospital Infantil. Hazlo a primera hora. Este espectáculo de codicia financiaría un año de cuidados compasivos. Eso sí me pareció correcto. Un final a la altura. No miré atrás. Caminé hacia las grandes puertas, la espalda recta, dejando atrás los restos de la boda. Henry Harrison se colocó a mi lado, posando una mano pesada y reconfortante en mi hombro. Salimos al aire fresco de la noche, los sonidos del caos se desvanecían tras nosotros. Henry soltó un largo suspiro. Bueno, Leo, dijo con una sonrisa sombría, he de admitir que esto fue infinitamente más satisfactorio que una OPA hostil. No pude evitar que una sonrisa cansada me rozara los labios. Han pasado varios meses desde aquella noche. Estoy sentado en el porche de mi casa junto al lago, con una taza de café caliente entre las manos, viendo cómo el amanecer pinta el agua en tonos de oro y rosa. Cantan los pájaros. El aire está limpio. He encontrado una paz silenciosa. La puerta trasera se abre con un crujido. Es Chloe. Viene sola. Se la ve más delgada, y la fachada vacía y cara que solía llevar ha desaparecido. En sus ojos no hay ni rastro de derecho adquirido, solo un destello hondo, frágil, de arrepentimiento. Nuestra historia no ha terminado, pero ha comenzado un nuevo capítulo. Esta vez se construirá sobre un cimiento de verdad.
Esta vez se construirá en mis términos. Toda esta experiencia me enseñó una lección difícil, pero necesaria. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por la fuerza de tu integridad. Durante años pensé que la paciencia era la forma suprema de amor. Pero aprendí que, a veces, el acto más amoroso es provocar un conflicto doloroso para proteger los valores que tu familia ha olvidado. Se trata de defender un legado de dignidad, no solo un legado de dólares. La fortaleza no es cuanto puedes soportar en silencio, sino tener el valor de exigir respeto, aunque signifique derribarlo todo para construirlo de nuevo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo es correcto dejar de ser paciente y empezar a luchar?